al momento de subirlo, no se cargó completo y no se los he podido compartir en Wadi virtual. Espero hacerlo hoy para que ya tengan la, la grabación de la primera sesión de clase. Okay. Entonces nos quedamos aquí. Estábamos hablando del impacto, el impacto económico y social de las enfermedades de las plantas, ¿sí? Entonces acá es importante, a manera de introducción, conocer qué impacto económico puede generar el desarrollo de una enfermedad en un cultivo, pero también el impacto social que puede generar, ¿no? Y para eso, pues es importante analizar de que la agricultura es considerada como una de las actividades económicas, sociales y ambientales esenciales para el desarrollo humano, ¿sí? Esto creo que todo país, todo territorio, todo grupo social, todo grupo originario de alguna región, pues necesita en algún momento o en toda la historia de la humanidad desarrollar alguna actividad agrícola, ¿no? Porque necesita producir los alimentos para comer, necesita generar ingresos para comprar bienes y servicios, necesita generar servicios que puedan ser procesados por alguna agroindustria, de tal forma provee también de materia prima y mucha de la economía a nivel global está orientada con esta actividad agrícola, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, regiones o países o territorios que tienen condiciones muy apropiadas para practicar la agricultura y esas regiones o esos países con condiciones ambientales apropiadas, pues son regiones que se han desarrollado económicamente mejor, ¿no? Con mayores ingresos económicos, ¿sí? Sin embargo, esto no quiero decir de que en las zonas que tienen esas condiciones ambientales eh, más favorables para la agricultura, las otras zonas, por ejemplo, aquí en Yucatán, donde tenemos suelos pedregosos, pues no sea también una región propia para practicar la agricultura. Por eso también incluye la parte social. Esta domesticación de plantas que les hablaba la maestra Carmen, pues favoreció el desarrollo de muchas actividades económicas y generó ingresos, permitió que las sociedades se asentaran, se conformaran en pequeñas comunidades de agricultores y comenzaran a generar recursos económicos, ¿no? Las regiones que no tienen esas condiciones apropiadas para alguna actividad agrícola en específico de mayor intensidad, pues tuvieron que apropiarse de esos territorios, aprender a cultivar en condiciones desfavorables, con diferentes técnicas agrícolas ancestrales, y que son propias de una sociedad o de una cultura, ¿no? Y por eso hablamos de que la agricultura pues también tiene esa parte económica, tiene esa parte social, del conocimiento del territorio, del manejo de diferentes técnicas de producción, dependiendo de las condiciones de suelo, de luminosidad, de los recursos que se tengan, y también del ambiente, ¿no? El ambiente, pues hoy en día sabemos que los recursos naturales, por el modelo de producción convencional, pues están siendo degradados muchos de los recursos naturales que tenemos, ¿no? Y aparte, pues la agricultura parte del uso de esos recursos naturales que se tienen. Mencionábamos que las primeras plantas pues, fueron domesticadas de parientes silvestres que estaban dentro de la selva, dentro de la vegetación, y fueron años de evolución para poder conocer su manejo, para llegar a esa variedad que hoy en día conocemos como tomate, como maíz, como arroz, como trigo, y poderla cultivar, ¿no? Entonces es una actividad sumamente importante en todas las culturas
y para el desarrollo económico de todo país, ¿no? Parte fundamental del sector económico primario y la cual da sustento a actividades secundarias, ¿sí? Casi toda la materia prima que son utilizadas por las agroindustrias, pues necesitan de un sistema de producción primario que pueda surtir esas frutas o esas hortalizas que más adelante van a ser procesadas por la industria y comercializadas, ¿no? Y esto, pues al ir creciendo esas actividades agrícolas, pues también otorga empleo a millones de personas a nivel mundial, ¿sí? Tan solo en México sabemos que más del 50% de la población depende de las actividades agrícolas. Eh, y es una de las actividades productivas que genera mayor Producto Interno Bruto a nuestro país, ¿sí? También provee de nutrientes esenciales para una buena nutrición del ser humano. Sabemos que el cultivo de hortalizas, de frutas, de vegetales, pues son altos en diferentes contenidos sales minerales, aminoácidos, y que eso aporta para la nutrición, la buena nutrición de una sociedad. No podemos vivir solamente de carne, eh, de, de, consumir derivados de carne, si no existiera también la producción agrícola, ¿no? Es una actividad que genera mayor impactos también negativos a los recursos, sobre todo por los modelos de producción actual que se están llevando a cabo, ¿no? Que son modelos convencionales, que hacen y se apropian de los recursos naturales de manera irracional, buscando solamente esta parte económica, esta parte de generar ingresos monetarios y se olvidan de la parte social y de la parte ambiental. Entonces, vemos de que la agricultura hoy en día pues ha desvinculado estos pilares de lo social y lo ambiental y se ha enfocado solamente a lo económico, y eso refleja del gran deterioro ambiental que estamos teniendo en este siglo, ¿no? Tenemos uso excesivo de agroquímicos para el manejo de fitopatógenos. En cierto momento, cuando practicamos este modelo de producción de manera convencional de monocultivo, pues vamos a tener el alimento de las plagas y de las enfermedades en abundancia, en una bandeja de plata para ellos, como invitándolos a que vengan a comer, y en cierto momento pues vamos a tener que implementar estrategias de manejo. Desafortunadamente, pues esas estrategias de manejo hoy en día, pues son el manejo, le dan prioridad al manejo químico, y eso pues ha provocado la contaminación del suelo, del agua y del aire, ¿no? Por ejemplo, hay zonas de producción agrícola en la cual pues los suelos se han vuelto inertes, están contaminados con metales pesados derivados de la actividad agrícola, y prácticamente no se puede, son suelos muertos que no crece la vegetación. No sé si ustedes conocen la zona de Campeche, acá por Jopelchen, de Santa Elena ya te vas a Boronchen, y de Boronchen a Jopelchen, donde está establecida la comunidad menonita. Es una comunidad que su principio de producción agrícola, ellos viven de la actividad agrícola. En un principio era una agricultura tradicional, una agricultura sustentable, pero con el paso del tiempo fueron cambiando esa visión, se hicieron ambiciosos y querían generar más ingresos económicos, y le entraron a la producción convencional, sobre todo de maíz y de tomate en esta zona de Campeche, y derribaron millones de hectáreas de selva, y se establecieron allá campos inmensos para cultivar tomate y maíz, con todo el paquete tecnológico de pesticidas y de fertilizantes. Pudieron hacer uso de ese recurso, de recursos suelo, por lo menos 5 o 10 años, y pues ya a, de haberse cumplido ese tiempo y de haber contaminado esos recursos naturales, ese suelo se volvió inerte, de la cual no crece más que pasto, y tuvieron que emigrar a otra parte
del estado de Campeche, porque esos suelos ya no daban, ¿no? Entonces eso O explica sea, el gran ocurrió un impacto. proceso, perdón, un proceso de certificación se diría que ocurrió. De certificación, ¿se escucha? No te escuché, Belén. Ahí, ahí se escucha mejor. Sí, ahora sí. Ah, preguntaba si lo que ocurrió es un proceso de certificación. Sí, de desertificación exactamente. Esa área que era el suelo, pues sabemos que en los primeros años de cultivo, pues es rico en nutrientes por la vegetación que aloja, pero conforme se fue dando manejo con pesticidas y agroquímicos y fertilizantes a este suelo, pues se fue contaminando, ¿no? Entonces se va almacenando el nitrógeno, el fósforo, el potasio, metales pesados en ese suelo, y el suelo se desertifica de tal forma de que no se puede cultivar ya más nada, o cultivar implica tener más gasto en cuanto al manejo agronómico, porque si antes le ponía, no sé, 10 toneladas de nitrógeno por hectárea al maíz, pues ahora tengo que incrementar a 15 o a 20 toneladas, porque el suelo ya no está reteniendo esos nutrientes y se están percolando al agua, contaminando también el recurso agua, ¿no? Entonces, pues esos suelos tuvieron ese impacto, se volvieron desiertos en los cuales solamente crece pasto, y esta comunidad se movió a otra zona para seguir su proceso productivo, ¿no? Entonces, pues acá solamente el ejemplo del uso excesivo de los pesticidas y el daño que puede ocasionar. Esto solamente hablando de los recursos naturales, el suelo, el agua y el aire, pero también a la salud humana a la larga, ¿no? Y esto es por la presencia también de los fitopatógenos. Entonces vemos de que el 95% de las plantas cultivadas son susceptibles a algún tipo de enfermedad. Desde que las plantas fueron domesticadas, prácticamente esos cultivos se fueron buscando variedades que sean altamente rendidoras, que den características propias que el campesino busca, no sé, tal vez color de la fruta, textura de la fruta, todo estaba enfocado, el mejoramiento estaba enfocado a la calidad de la fruta y a la producción, a rendimiento, y se fueron perdiendo genes de resistencia, y ahora pues nos dicen que el 95% de esas plantas de importancia económica cultivadas pues son altamente susceptibles a las plagas y a las enfermedades. Y al ser susceptibles, pues es necesario implementar desde el momento de establecer el cultivo prácticas de prevención de las enfermedades que se van presentando a la larga, ¿no? Y esto implica mayor energía en cuanto al consumo de pesticidas para esta actividad. Entonces, analizando un poco, si hablamos de impacto económico en la agricultura, en el caso de la República Mexicana, pues es importante ubicarnos qué importancia tiene la agricultura en México, ¿no? Entonces, México posee una superficie terrestre de 1.966.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre en la cual se puede practicar algún tipo de agricultura, ¿sí? Sin embargo, pues los mapeos y las recomendaciones de la FAO, que es un organismo internacional que regula muchas actividades agrícolas y pecuarias, y que trabaja temas de seguridad alimentaria, cuenta con expertos en cuanto a mapeo de suelos, en cuanto a manejo de cultivos. Entonces indica que solamente 30 millones de hectáreas en el territorio mexicano son aptas para algún tipo, para practicar algún tipo de agricultura, ¿sí? De esos 30 millones, 22.7 millones ya están siendo ocupadas por la agricultura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que la superficie apta para practicar la agricultura en México prácticamente ya está siendo ocupada en su totalidad, ¿sí? Nos queda nada más como unas, de acuerdo a estos datos, que son datos del 2018, nos queda aproximadamente entre 8 millones de hectáreas, eh,
que no han sido cultivadas, ¿sí? Entonces dice, la producción nacional de hortalizas se estimó en 2 millones de toneladas anuales. Estos son datos del CIAP, son datos de la Zagarpa, de la CEDER, de aquí de México, y nos indica la importancia económica que tiene la actividad agrícola para México, ¿no? Genera 2 millones de toneladas de producción anual, esas 22.7 millones de superficie cultivadas, ¿sí? México ocupa el tercer lugar en producción agropecuaria en América Latina, después de Brasil, creo que está Colombia y luego le sigue México en cuanto a producción de hortalizas se refiere. 50 especies hortícolas de importancia económica, que muchas de ellas son endémicas del territorio mexicano, que fueron domesticados en esta región o en Mesoamérica, y esas 50 especies hortícolas pues están siendo cultivadas ya prácticamente en todo el mundo, porque se han mejorado genéticamente y se pueden adaptar a diferentes condiciones de cultivo, sobre todo de temperatura y de humedad, ¿no? Como el maíz. Hay variedades que se adaptan a condiciones secas, a condiciones de mucha humedad, a condiciones en cuanto a latitud, en cuanto a altura sobre el nivel del mar. Y prácticamente el maíz pues ya se puede cultivar en casi en todo el territorio mundial, ¿no? Y vemos que en cuanto a la actividad agrícola en México, genera 12.2 millones de ocupación laboral, lo cual implica en su población 52.8 millones de personas que están siendo empleadas en el campo. El 31% de los ingresos provienen de alguna actividad agrícola. Vean el porcentaje que aporta en cuanto a los ingresos en zonas rurales, el 31%. Y incremento porcentual de un 12% en cuanto a las exportaciones, dejando una derrama económica de 29 millones de pesos anuales, ¿sí? Entonces, en cuanto a importancia económica, pues no podemos discutir nada, ¿no? Es una de las actividades que genera mayor recurso económico y mayor sustento también a la población. Y acá lo vemos en el Producto Interno Bruto que genera, que es de 3.6%. No fue el mejor año del 2019. Incluso han habido datos del 2010 al 2015 de hasta un 5 o hasta un 6% del Producto Interno Bruto que genera en el territorio mexicano la actividad agrícola, ¿no? Y esto pues es debido también a factores de que bajó el Producto Interno Bruto de la actividad agrícola, porque cada vez hay más competencia en cuanto a mercados, más países ya tienen variedades mejoradas, altamente productivas, tienen tecnología de producción y pueden sacar cosechas en casi todo el año, ¿sí? Y aparte también los desastres naturales que afectan a zonas o a territorios en vías de desarrollo, pues también va afectando, ¿no? Y otras cuestiones que más adelante vamos a analizar un poco. Entonces, en cuanto a la importancia económica en México, pues ni qué discutir, ¿no? Vemos de que con esos datos del Producto Interno Bruto, con el número de empleos que genera y el incremento porcentual anual en cuanto a la generación de divisas, pues es una actividad altamente que genera recursos económicos, ¿no? Entonces, beneficia el empleo en el campo de forma equitativa. Eso también, muchos de los proyectos de desarrollo y los programas del gobierno mexicano, pues van enfocados a programas que tienen que ver con el campo, que es donde vive la población más marginada y más pobre, en las zonas indígenas de nuestro país, y por lo tanto beneficia el empleo de esta región, ¿no? De manera más equitativa. Emplea a adultos mayores, el 35% de los adultos mayores trabajan en el campo. También emplea en cuanto a la ocupación de la mujer un 26%.
y también emplea a las personas que tienen algún problema motriz, a los minusválidos, con un 10%, ¿no? Y a los jóvenes en edad productiva. Entonces, espacio y también la agricultura, pues no solamente es visto como un espacio de producción de alimentos y de generación de ingresos y de mano de obra, sino también es un espacio de convivencia familiar en el que se preservan las tradiciones y se fortalecen los valores familiares, ¿no? Esto porque pues muchos de los que trabajan en las zonas rurales tienen una cultura, tienen una tradición y se dice que esta tradición se transmite de manera oral de generación en generación y en las actividades agrícolas o de campo que se van desarrollando, ¿no? Entonces eso también da identidad a ciertas regiones, ¿sí? Contribuye a la seguridad alimentaria. Un país que produce sus propios alimentos, pues tiene mayor ventaja y puede también desarrollarse económicamente de manera más potencial que otro país que no produce sus propios alimentos y que depende de otros países, de otras regiones para sustentar su alimentación, ¿no? Y esto pues prácticamente vemos que hay países que tienen excedente en cuanto a algunos cultivos y manipulan precios y manipulan incluso tratados internacionales porque se aprovechan de que pues un país necesita de este producto y no lo tiene, te lo voy a surtir, te voy a dar un mejor precio, pero hay acuerdos internacionales que a uno y a otro le conviene y se van distribuyendo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos del sistema agrícola en México? Los desafíos de los sistemas agrícolas es asegurar el abasto suficiente de alimentos y hoy en día con el deterioro ambiental, esos 22.7 millones de superficies que se están cultivando para proveer de alimentos a la República Mexicana, pues se menciona también por datos de la FAO y de muchos estudios de que más del 50% de esa superficie agrícola actual está contaminada, sufre algún grado de deterioro de suelo, y cada vez se va reduciendo esos espacios de tal forma de que ya no existe más superficie o existe muy poca superficie para poder cultivar los alimentos, ¿no? Y, y asegurar esa soberanía alimentaria. Entonces, por eso es el momento de ver y de practicar una agricultura más sustentable, ¿no? Eh, incrementan los también otro de los desafíos es incrementar los rendimientos por superficie cultivada. Y por eso es que surge el mejoramiento genético de ciertos cultivos, porque pues se busca el rendimiento de ciertas variedades o de ciertos cultivos en cuanto a la superficie que se está cultivando, porque hay una población que está demandando esos recursos, hay recursos limitados y por lo tanto hay que hacer mejoramiento genético para que ese tomate, esa calabaza, pues pueda rendir mejor que, que en otros territorios, ¿no? Producir más en la misma superficie con menos agua y con menos suelo. También son las investigaciones actuales que se están haciendo en cuanto al manejo de cultivos se refiere, ¿sí? Cumplir con normas internacionales de inocuidad. Esto igual en cuanto al comercio, vemos que México pues también es uno de los países eh, que distribuye frutas y hortalizas a otras partes del mundo, sobre todo a Estados Unidos, que lo tenemos acá cerca como vecino, pero tenemos que cumplir condiciones de inocuidad, ¿no? Que es asegurar que esa fruta no tiene restos de pesticidas prohibidos, eh, no tiene algún ingrediente activo que pueda contaminar esa fruta y poner en riesgo la salud del consumidor final, ¿no? Incrementar los rendimientos con prácticas de una agricultura sustentable. También es ese el reto en la actualidad, ¿no? Vamos a producir, vamos a incrementar los rendimientos, pero con una agricultura que causa un mínimo impacto a
a esos recursos, ¿sí? Y así tener esa seguridad alimentaria. Sin embargo, vemos que no es fácil, el reto no es fácil, sobre todo por el cambio climático que estamos teniendo, por el deterioro ambiental que hemos tenido, y también por el incremento de plagas y de enfermedades en los cultivos. El 48% de pérdida en los alimentos es ocasionado por las plagas y las enfermedades. Entonces, Profe, sí, dime. algo que no entiendo. Según las... no me acuerdo dónde lo escuché, pero había escuchado como que se produce mucho alimento, tipo que no falta. O sea, ya sé que hay pérdidas por enfermedades y que eso siempre hay que tener cuidado, cosa de que nunca falte alimento, pero como que ya hay suficiente alimento producido. ¿Cómo se distribuye es otra historia? Pero ¿por qué se busca siempre producir más y más si creo que la demanda es suficiente? ¿Por qué siempre se busca producir más alimento? Sí, cuando hablamos de producción de alimentos, estamos hablando de una producción diversificada que esté adaptada al, a la cultura alimenticia de cierta región, ¿no? Por ejemplo, si puedo tener excedente en maíz, tal vez México no tiene excedente de maíz, aunque es original, aunque el maíz fue domesticado en esta zona y acá fue donde se aprendió a cultivar, no tiene soberanía alimentaria en maíz por varios factores que se van presentando, ¿no? Plagas, cambio climático, contaminación del suelo. Sin embargo, hay regiones, por ejemplo, de Estados Unidos, que producen excedente en maíz y ese maíz pues lo pueden comercializar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la producción, estamos hablando de una producción diversificada que esté adaptada a las condiciones alimenticias de cierta región. Por ejemplo, México produce mucho tomate saladet, no tenemos insuficiencia alimentaria en la producción de tomate, pero por ejemplo en maíz sí lo tenemos. Entonces por eso se habla de mejorar esos rendimientos en cuanto a maíz. Aquí en México hay una asociación, hay un centro de investigaciones de mejoramiento genético del maíz, que es el CIMIT, que está buscando, los estudios están enfocados en buscar variedades que se adapten a las condiciones de suelo y de clima de ciertas regiones y de ciertos estados de México para poder producir ese alimento en mayor volumen y así no depender de la compra de maíz de otra región, ¿no? Entonces, sí, no sé si me expliqué, Belén. Sí, sí, entendí. O sea, en biomasa, digamos, en masa de alimentos, sí, digamos que se produce lo suficiente para todos. Pero aún así, vos necesitas diversidad de alimentos Ujú, para suplir las necesidades nutricionales. Y como que claro, cada región tiene algún desafío con algún cultivo o alguna producción en especial. Nosotros, por ejemplo, tengo entendido que tuvimos que en varias oportunidades importar leche. Me parece ridículo que hayamos tenido que importar leche, pero bueno, tuvimos que importar leche de Brasil por no sé qué problema había acá. Como que cada país tiene alguna producción que mejorar siempre. sí, sí, exactamente. Y entonces las políticas pues van enfocados a eso, ¿no? De no depender de otro país, sino producir lo que se consume en excedente. Ahora también hay países que ya están en desarrollo, que tienen la tecnología productiva, que tienen invernaderos, que tienen sistemas automatizados de riego y de nutrición de cultivos, y tienen la suficiencia alimentaria, pero también dice que la seguridad alimentaria no solamente es tener ese alimento, sino que la población tenga recursos para poder comprar ese alimento, ¿no? Poder adquirir ese maíz, ese frijol que le hace falta. Y eso también pues está vinculado con la desigualdad social que vive cierto territorio. Puede ser de que tengamos mucho tomate y que pues digas y que lo veas ilógico de que en una comunidad indígena maya
pues no tenga el tomate disponible para preparar sus alimentos cuando hay en excedente. Entonces eso no quiere decir de que no se está produciendo, sino que esta comunidad es tan pobre, está en un alto grado de marginación y de pobreza, que no tiene ese recurso para poder comprar ese alimento, ¿no? ¿Sí? Entonces también son dos cosas ahí que se analizan. Entonces vean que la mayor afectación en cuanto a la pérdida de los alimentos, pues se le atribuye a las plagas y a las enfermedades. Dice, en cuanto a la historia del impacto de la enfermedad de las plantas, 350 años antes de Cristo, la roya del trigo ocasionó carencia para los cultivos hebreos y romanos. Sí sabemos que el trigo, pues en Roma fue una de las áreas de domesticación y que la adoptaron rápidamente para la alimentación humana. Y con la presencia de algunas enfermedades y todavía no se manejaba, no se conocía el concepto de manejo, pues se perdieron en ese momento y ocasionaron carencia en esa época de la historia de la humanidad, ¿no? En 1845, la enfermedad de la papa, Phytophthora infestans, provocó hambruna en Irlanda, ¿no? Lo que ya les había contado. Incluso los que ya leyeron el primer capítulo del libro de Agrios, de fitopatología, está descrita toda la historia, ¿no? Acá otra vez lo mencionamos, como un hongo en la cual no coevolucionó con el cultivo. Cuando se vuelve a encontrar con este cultivo, pues se encuentra un cultivo susceptible y un hongo muy virulento y condiciones ambientales apropiadas y devasta toda la producción de papa en este país que es Irlanda, ¿no? Y como la población pues era muy dependiente o dependía su alimentación hasta en un 60% del cultivo de papa, pues provoca la hambruna y la migración de esta población. Entonces acá hay un impacto económico y también social porque causa la muerte y la migración de un lugar a otro, ¿no? En 1870, la roya del café hizo sustituir la plantación de café por té en Inglaterra. Eso también es algo importante, ¿no? Ya estamos acostumbrados, por ejemplo, a comer un cierto cultivo, alimentarnos de una cierta especie, y cuando se hace presente una enfermedad que causa graves daños al cultivo de la cual nos alimentamos, pues tendríamos que adaptar nuestro alimento a otra especie similar, a otra variedad similar, u otra, buscar algún sustituto, como lo mencionaban en la otra clase, ¿no? Pero hay un impacto allá, estamos cambiando una cultura culinaria de una región por otro cultivo que no pertenece a esa región, ¿no? El oidium y la peronóspora, que son especies de hongos que afectan al cultivo de la uva, de la vid, ocasionó crisis económica en Francia y en otros países vitícolas de Europa, ¿no? Esta enfermedad, cuando hizo su aparición en estos viñedos, devastó con esos cultivos, porque no se conocía el manejo, ¿no? No había diversidad genética también para bajar la incidencia de esta enfermedad y por lo tanto ocasiona una crisis económica. Veamos como el caso de México, que es su economía pues deriva de la actividad agrícola y pecuaria que se lleva a cabo. Por ejemplo, si en el tomate, no sé, el cultivo del tomate saladet, pues el virus que está ocasionando grave daño, pues es el virus del rizado del tomate y que hoy en día los campesinos o los productores ya saben cómo lidiar con él, cultivando en invernaderos, manejando fechas de siembra, implementando prácticas de manejo preventivo antes de que la enfermedad esté presente, y por lo tanto pues ya hay esas técnicas de manejo, ¿no? Entonces las enfermedades de las plantas producen pérdidas económicas, reducen el rendimiento del cultivo,
de tal forma que puede llegar a escasear en cierta región. Y el tizón tardío de la papa ha ocasionado pérdidas en rendimiento de hasta un 80% y en algunos años se ha registrado pérdida total en plantaciones de papa en los Estados Unidos. En el 2010 se registró una pérdida económica de más de 287 millones de dólares por la presencia de esta enfermedad, ¿sí? Entonces vean lo grave que es, y también lo complicado que viene siendo el manejo cuando tenemos reducido, cuando reducimos la diversidad genética de un cultivo, a que estamos propensos en cuanto a la afectación total de los cultivos y la pérdida de ellos, ¿no? Un incremento de los costos de producción, pues es lógico que cuando se me presenta una plaga o una enfermedad, pues necesito comprar más ingredientes activos, necesito planear una estrategia de manejo, tal vez contratar mano de obra, comprar más pesticidas o más fungicidas para tratarla. Y esto pues hace que los costos de producción se eleven de esa plantación y por lo tanto hay un incremento de los precios de los alimentos, ¿sí? Cuando hay escasez de un cultivo, ya sea por plagas, por algún fenómeno natural, pues ese cultivo va a incrementar de precio, ¿no? Y al incrementar de precio, pues todavía ocasiona problemas de inseguridad alimentaria en la población más pobre, en la población más desigual de, del país, ¿no? Otro problema también que puede ocasionar la presencia de plagas y de enfermedades es el cierre de fronteras comerciales. Y esto lo vimos ahora con el COVID, ¿no? Cuando se detectó el COVID, pues se cerraron las fronteras para impedir que ese virus se propagara a otros continentes. Sin embargo, pues cuando ya está presente es muy difícil y no se toman medidas oportunas y en el momento preciso, pues se difunde rápidamente esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando acá entró el HLD, que es una bacteria que afecta a los cítricos, eh, todos los cítricos que salían de acá del territorio yucateco, pues ya no podían entrar a la frontera de Alemania, de Estados Unidos, porque allí estaba libre de esa bacteria, ¿sí? Entonces ese producto se queda aquí, hay un excedente, mucho de ello pues se pierde, otro se comercializa a bajo precio, y pues ya no rinde ya no deja esos recursos económicos a esta región. Entonces, eso provoca el cierre de fronteras comerciales, ¿no? Lo vemos también en las casetas fitosanitarias. Sí, dime. Sí, yo tengo una duda, maestro, con Dime. lo que pasa con los excedentes que no se pueden enviar. ¿Qué se hace con eso? ¿Pueden servir de alguna manera o de plano es una pérdida y es quema? Sí se puede utilizar siempre y cuando tengas la infraestructura para poderla procesar, ¿no? Por ejemplo, si es el limón italiano que no se pudo comercializar no sé, a Alemania por la presencia del HLD, entonces, pues, y no puede salir a otro país porque están libres de esta bacteria, pues tenemos el producto acá, la materia prima, y muchas empresas pues no tienen la capacidad de procesarlo en jugo, almacenarlo y posteriormente comercializar, ¿sí? Si tuviésemos esa infraestructura, esas condiciones para poder procesarlo, pues el jugo se puede comercializar, puede traspasar las fronteras porque ya es un producto procesado. Ok, lo que usted me dice entonces sería que ya no podríamos exportar el fruto como tal, sino el resultado, ¿no? Del jugo. Sí, exactamente. No puedo producir, no puedo meter limón a granel no sé, a Alemania, porque pues podría estar Pero si es un llevando. jugo, si lo procesamos, sí podríamos mandar jugo, pero sería aún más caro, ¿no? Sí, exactamente.
porque Ok. pues acá ya cumples con el manejo inocuo de esa fruta. No estás mandando, por ejemplo, explantes de limón que pueden tener la bacteria presente y poner a riesgo la producción del limón de ese territorio donde va a entrar. Entonces lo que muchos hacen es procesarlo y poder comercializar como jugo de limón, ¿sí? Entonces se puede, pero en ese momento pues no había la capacidad productiva. La mayoría de los productores de limón aquí en el territorio pues son pequeños productores que no tienen esa visión empresarial y producen a granel y venden la fruta como tal, ¿no? Sin ningún procesado, ¿sí? Entonces eso hizo también que se buscaran alternativas comerciales en cuanto a la comercialización de cítricos se refiere, ¿sí? Entonces también hay bajo ingreso de divisas al no poder comercializar el limón a otro territorio. Y eso puede provocar también la migración del campo hacia la ciudad. Por ejemplo, cuando esto ocurrió, los que producían toronja, los que producían limón, pues al no poder comercializar su producto y tener ingresos de esta comercialización, pues abandonaron el campo y migraron a las zonas urbanas en busca de empleo porque no tenían ese sustento económico con la actividad agrícola que estaban desarrollando, y todo esto pues fue por la bacteria que entró y que causó enfermedad en los cítricos, ¿no? Y así se va reportando migraciones cuando hay afectación por plagas y de también algunos cambios en cuanto al cambio del clima o pérdida de cultivos por medio del cambio climático, ¿no? Las enfermedades de las plantas también han hecho sustituir la cultura agrícola de muchos pueblos. Ejemplo, algunos países de Europa han tenido que sustituir el cultivo del trigo por el cultivo de maíz a causa de la roya negra del trigo, ¿sí? Entonces vean lo que yo les comentaba de que pues está presente esta plaga, este inóculo, y tal vez este microorganismo, este hongo, esta bacteria, al entrar a un territorio nuevo, a un territorio que se cultiva con solamente una línea genética, pues va a causar grandes daños en la producción, en este caso, de trigo, ¿no? Y también al entrar a un territorio nuevo, pues muchos de esos microorganismos pues no tienen enemigos naturales que pongan en equilibrio a este hongo, a esta bacteria, y por lo tanto va a ser mayor el daño que va a ocasionar, de tal forma que no va a permitir que en buen tiempo de que el trigo se pueda cultivar, porque ya no va a ser económicamente redituable su cultivo, y Se podría optan por otro. decir, perdón, se Sí, podría decir adelante. que el monocultivo entonces es uno de los factores que favorecen la aparición de enfermedades para las plantas. Sí, sí, efectivamente, el monocultivo es reducir la línea genética de una especie y cultivar solamente una variedad en una superficie de cultivo. Esto hace que las plagas se vuelvan especialistas, se vuelvan más virulentas y ocasione mayor daño, ¿no? Aparte, al estar una población alta en una población homogénea, en este caso de trigo o de maíz, pues hace, por ejemplo, que hayan cruzas entre ellas, que se vayan haciendo más resistentes a plaguicidas, a manejo que le dé el agricultor, y que pues ya prácticamente las estrategias de manejo no estén funcionando porque el microorganismo, el virus, la bacteria, pues ha mutado, ha generado diversidad en él y puede ser mucho más virulento y ocasionar daños irreversibles, ¿no? Eh, Además de que recuerden lo que les mencionaba, al estar aplicando constantemente un producto químico sobre un microorganismo, pues hay población que va a sobrevivir, va a buscar estrategias de sobrevivencia, y esto puede hacer de que cree una estructura protectora o que se invierne en el suelo, que esté en el suelo los explantes, los inóculos, y que el pesticida no le esté haciendo nada. Y allí puede permanecer mucho tiempo, y cuando estén las condiciones
apropiadas para su desarrollo y el cultivo, pues va a migrar a ese cultivo y va a ocasionar esos daños, ¿sí? Entonces, un manejo pues es cambiar de cultivo. Y por eso una de las prácticas de manejo en cuanto a las enfermedades es la rotación de los cultivos, ¿no? Si este ciclo agrícola sembré una solanácea, un tomate, un chile habanero en una superficie, pues el siguiente año para romper ese ciclo de plagas y de patógenos, tendría que sembrar otra variedad que sea totalmente diferente la familia a la cual pertenece, ¿no? Tal vez podría ser un maíz, o porque el maíz con un tomate no son genéticamente similares y las plagas y enfermedades pues no son las mismas. Entonces vamos rompiendo esos ciclos biológicos de las plagas, ¿no? Por eso es muy importante la rotación de los cultivos año con año. En los monocultivos, en los sistemas de producción intensiva, pues vemos que no ocurre eso. Año con año se siembra la misma variedad con el mismo manejo y eso hace que las plagas sean más virulentas y se vayan adaptando a las condiciones de la agricultura convencional, ¿sí? ¿Algún aporte más? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo se puede, digamos, hacer coexistir la idea de la fitopatología con la idea de sustentabilidad? Si en muchos casos, creo, los agroquímicos que hay que aplicar implican alguna clase de riesgo para la salud humana. Acá, por ejemplo, se discute muchísimo por el glifosato. Sí. Lo odian. La gente odia el glifosato. Ponen igual glifosato. Así que es complicado porque es una batalla con enfermedades que es para al fin y al cabo cuidar los alimentos que todos consumimos, pero tampoco se desea que se aplique un veneno. ¿Cómo se puede llegar a hacer coexistir una idea de salud ambiental y cuidar las enfermedades de las plantas? ¿Cómo se puede hacer? Sí, yo creo que primero es la investigación, ¿no? Acá tenemos un proyecto en una zona agrícola que se llama Ticul, comunidad, donde es una comunidad, se cultiva muchas hortalizas menores, tomate, chile habanero, y tienen uso de paquetes de agroquímicos en todo el proceso de cultivo. Entonces, la universidad hizo estudios de contaminación del suelo, contaminación del agua y también las afectaciones en la salud de las comunidades aledañas que viven a estas unidades de producción. Y se tiene ya resultados y ya con los resultados en la mano, con información científica validada, se transfiere ese conocimiento a las comunidades que están aledañas, ¿no? Y también al productor que invierte en esas unidades de producción. De tal forma que se trata de concientizar, porque no siempre se logra, de hacer evidente de que el uso constante de esos pesticidas pues está generando más problemas de plagas y de enfermedades en los cultivos, está encareciendo el sistema de producción, pero también está enfermando a la población. Es una zona en la cual hay muchos casos de cáncer y el cáncer pues es debido de que la gente al estar aplicando el producto no tiene cuidado de que no sea un día con mucho viento que arrastre esas partículas a la comunidad. Se aplica en cualquier momento y a cualquier hora, siempre y cuando que el cultivo lo requiera. Y eso pues va a parar en las comunidades aledañas, esos residuos de pesticidas. Y pues el pesticida entra por medio de los poros de la piel, ¿sí? Entra por los genitales de las personas también que están aplicando el producto. Por la ropa también, la ropa del trabajador de campo se puede contaminar ahí. Y muchas veces cuando lleva esa ropa para lavar en casa, la mujer o la esposa al momento de lavarla, pues tiene contacto con esa ropa, hay ingrediente activo y la esposa se contamina con ese ingrediente activo, ¿no? Y a la larga, pues se van generando estos diferentes problemas en cuanto a la salud, incremento de cáncer, de diabetes, también las mujeres embarazadas que tienen hijos
con diferentes problemas genéticos y evidentemente relacionado con los agroquímicos, ¿no? Entonces, ya exponiendo estos problemas que está generando el uso irracional y el manejo convencional de estos cultivos, entonces se va creando esa conciencia y la gente comienza a ver y aplicar diferentes estrategias de manejo en vías de una agricultura más sustentable, ¿no? Pero se requiere del acompañamiento preciso en todo el proceso productivo. No solamente es hacer el proyecto, dejárselo a la comunidad, sino que tiene que haber técnicos que vayan asesorando ese proceso para que las comunidades se apropien de ello, ¿no? Y que vean y que hagan comparación de que sí se puede producir alimentos de manera agroecológica, de manera más sustentable y alimentar a la población, ¿sí? Creo que con esos aspectos podemos hacer ese cambio de mentalidad, hacer evidente el daño, proponer estrategias de manejo y dar seguimiento a esas estrategias de manejo. ¿Sí, Belén? Sí, sí. Sí. Otra cosa también, hay algunas políticas a nivel de país, a nivel de gobierno federal, de territorio, que ya están también poniendo algunos límites en cuanto al uso de pesticidas, ¿no? Y tratando de promover eh, esos cultivos convencionales con normas y leyes que se van proponiendo. Entonces es importante conocerlos, qué es lo que existe en nuestro territorio, qué está bien y qué está mal, y así también poder tal vez impedir que esas empresas transnacionales que producen con pesticidas y agroquímicos pues se vayan apegando a los lineamientos y a las normas constitucionales de un país, ¿no? El impacto ambiental que ellos generan, hacerlo evidente y demandarlo. Aquí, por ejemplo, en Yucatán, pues es una zona en la cual se produce cerdos, eh, cerdos para engorda de manera convencional, porque somos ricos en agua, en el recurso natural agua, y el cerdo demanda mucha agua en su etapa de desarrollo fisiológico, pero el problema es el contenido de excreta y de metales pesados que genera. Y muchas comunidades han levantado la voz y exigido al gobierno que regule esas empresas transnacionales que llegan a contaminar el agua. Cómo genera metales pesados criar un chancho? No me lo imagino. En los alimentos, en los tipos de alimento convencional que se les da, y el momento de metabolizarlo el cerdo, puede generar un contenido alto de plomo en las excretas, y eso pues se va acumulando en el manto acuífero, sobre todo en el agua, ¿sí? Y eso pues provoca contaminación Plomo. ambiental. Pero el plomo, o sea, el plomo vendría entonces del alimento que se le daría al cerdo. El alimento de engorda tiene plomo. El elemento plomo. No, como tal, no, pero al momento de metabolizarlo, por el tipo de metabolismo del animal, genera ese derivado de plomo. Igual en algunos medicamentos para tratar parásitos o para tratar algunas enfermedades en los cerdos, hay un ingrediente activo que se les inyecta y pueden generar estos metales pesados, no solamente plomo, pero hay otros metales que pueden estar presentes en ello. Entonces esas comunidades se han organizado y hay varios proyectos de transnacionales de cría de cerdos que pues no se han ejecutado en las comunidades campesinas, ¿no? Porque ellos ya están informados del daño que puede ocasionar y ya son más conscientes de ello y exigen que se respete sus derechos a un ambiente sano y digno para las comunidades. Sí. Eh, y así vemos diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica, el mal de Panamá, el Fusarium oxysporium, ocasiona que muchos países dejaran de cultivar banano, ¿sí? Incluso en Costa Rica, en Colombia, en toda Centro y Sudamérica, donde se cultiva el banano,
hay una línea de investigación de mejoramiento genético para este hongo que es el Fusarium oxysporium, y así evitar la constante aplicación de químicos a la plantación de plátanos y bananos que se tienen en esta región, y reducir el daño ambiental que se ocasiona al aplicar fungicidas altamente tóxicos, ¿sí? Entonces también destruyen la belleza estética de plantas, sobre todo plantas ornamentales que están cultivadas para embellecer algunos sitios, algunos parques. También están siendo afectadas por algunas enfermedades y plagas, y pues eso también es un impacto que se está generando, ¿no? Las enfermedades de las plantas limitan el cultivo de ciertas especies en áreas geográficas. Lo que ya mencionamos con los cultivos, de que, por ejemplo, si cultivo tomate y año con año y el virus de la mosquita blanca va a estar presente, entonces pues ya no puedo seguir cultivando la misma variedad de tomate, tendría que cambiar a otro cultivo. Entonces lo mismo pasa con algunas especies que incluso llegan a desaparecer porque están siendo drásticamente afectadas por los patógenos presentes en esas unidades de producción, ¿no? Y también existen algunas evidencias históricas en cuanto a la reducción de la diversidad en ciertas zonas, ¿no? Las plantas, e incluso que no están siendo cultivadas, que están en el bosque natural o en la selva, también pueden sufrir algún tipo de enfermedad, ¿no? La alteración del hábitat modifica la integridad de los ecosistemas y produce las condiciones ideales para la introducción, diseminación, supervivencia e infección de los agentes patógenos a especies silvestres en bosques naturales. Esto, por ejemplo, en los años 90 se reportó una enfermedad que estaba afectando a los robles en los Estados Unidos, específicamente en California, que prácticamente casi devastó el roble en comunidades vegetales naturales. Y pues se tuvo que estudiar qué tipo de hongo o enfermedad estaba ocasionando esa enfermedad, hasta que identificaron que es un Phytophthora ramorum. Y con esta información, con esos estudios que avalan la identificación de microorganismos, se comenzó a implementar estrategias de manejo desde todos los enfoques, desde el genético, el químico, el cultural, hasta que ya se logró nuevamente regenerar estos bosques que eran muy representativos de California, de esta especie de roble que se daba de manera natural en esta región, ¿no? También dice que en algunas áreas naturales protegidas de Madagascar se ha observado que un hongo patógeno introducido está diezmando la producción de árboles del género Scapulopsilum, que representa un recurso alimenticio importante para la fauna nativa, incluyendo a varias especies de lémur en peligro de extinción. Entonces vean cómo no solamente a los cultivos están siendo afectados por hongos, sino que también las especies que están de manera silvestre en la vegetación están sufriendo algún tipo de enfermedad. Y se menciona algunas de las causas, ¿no? La fragmentación del hábitat, la construcción de carreteras, la entrada del ser humano a ecosistemas y el aprovechamiento de esos ecosistemas, pues está generando también que esos hongos se estén propagando ahí y estén especializando en alguna especie silvestre, de tal forma que pueda ocasionar la pérdida de esa diversidad de plantas que ahí se dan, como este ejemplo que se menciona, ¿no? Entonces, al desaparecer esta planta de la cadena alimenticia del lémur, pues también el lémur pues podría estar en peligro de extinción, ¿no? Al perderse esta planta, ¿sí? Entonces es un daño integral que se está dando en cuanto a estos aspectos. Entonces, entre las especies de hongos fitopatógenos más estudiados en los bosques de México, tenemos a Phytophthora y a Fusarium, que infectan especies tropicales nativas de México
como la caoba, el cedro, el mamey y el aguacate, ¿no? Incluso se dice, y así lo menciona la historia de la fitopatología, que son especies que están en la vegetación silvestre, que mutan a cultivos. Por ejemplo, el mamey, pues es un cultivo y es una planta ya domesticada y establecida en plantaciones comerciales. Entonces se dice que del cedro, que es una planta silvestre, mutó una variedad de Fusarium al cultivo de mamey y ahora está ocasionando daños a este cultivo de mamey, aquí sobre todo en la parte de la península de Yucatán, donde se cultiva mucho esta especie, ¿no? Muchos hongos patógenos son específicos a algunas especies de plantas. Otras especies pueden cambiar de un hospedero a otro, como es el caso del Fusarium mexicano, que posiblemente brincó de la caoba y a otra especie nativa, al mango magnífera. Este daño que ocasiona se le conoce como escoba de bruja y se identificó en especies silvestres de caoba, y una variedad mutó y se pasó al cultivo de mango, de tal forma de que cuando están las condiciones de humedad alta en el ambiente, y el mango es susceptible al ataque de este hongo, pues se desarrolló y comenzó a provocar enfermedad en el mango, ¿no? Creo que hay una de sus compañeras que es de Junucmá, donde el cultivo de mango, pues es una de las principales actividades económicas aquí en este municipio, ¿no? Y que en los solares, pues están muchas plantas de mango en los solares yucatecos, pero al entrar esta enfermedad y afectar ya a los cultivos de mango, disminuyó drásticamente la producción de mango de esta zona, ¿no? Por la mutación de esta cepa de hongo que se introdujo en el cultivo de mango. También está el cáncer de los abetos, que causa grandes pérdidas de bosques en Canadá, causadas por el hongo Leucococcus conseici. ¿Sí? Entonces, pues lo vemos también de manera presente en esos ecosistemas, y de allá brincan hacia los cultivos y a las variedades, ¿no? Entonces, el mal de Panamá, el Fusarium oxysporium, se originó en el sureste asiático y fue reportado en Australia en 1876. Se introdujo en Panamá en los años de 1940 y para 1960 ya había aniquilado gigantescas extensiones de cultivo en toda América. La enfermedad fue letal y convirtió el banano eh, el más popular del mundo en una fruta olvidada. Esta es una variedad local que se perdió por la presencia de este hongo del mal de Panamá, del Fusarium oxysporium, y desapareció por completo esta variedad de plátano, ¿no? Entonces puede llegar a extinguir algunas especies de cultivo. ¿Sí? Entonces vemos agentes patológicos. No sé, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que tengan. Ya me cansé de hablar, quiero escucharlos a ustedes. Nada, Profe, en la parte que bueno. dice del sudeste asiático, ¿cómo es que, o sea, la enfermedad era originario de Asia o originario de Panamá? O se propagó mucho más, tuvo mejor dicho en Panamá para atacar al banano? El banano es originario de Asia, ¿sí? Entonces allí es donde eh, se presentó por primera vez una variedad de Fusarium oxysporum, pero no afectó tanto ese territorio porque había diversidad genética en cuanto al banano en esta región. Cuando llega, por ejemplo, al continente americano, pues solamente hay una línea genética o dos, y estaban las condiciones ambientales de humedad, y se desarrolló rápidamente, se propagó y no se conocía mucho del manejo de esta enfermedad y por lo tanto afectó a gran
grandes superficies del cultivo de banano en esta región, ¿no? Es como lo que les contaba que pasó aquí en Yucatán del amareamiento letal del cocotero, que no hace, fue en los años de 1980 cuando entró. Eh, no se conocía, primero no se conocía cuál era el agente patológico, no se conocía cuál es el manejo que se le iba a implementar. Pasaron años para poder aislar al patógeno y poder conocer su biología y posteriormente implementar prácticas de manejo. Pero en cuanto a ello, pues ya había devastado muchos de los cocoteros que estaban en las zonas costeras de la península de Yucatán, ¿no? Hasta que ya se identifica de que pues es un micoplasma y que no hay ningún ingrediente activo que pueda retener su avance en el territorio. Lo único que se pudo hacer pues fue una cruza de dos variedades buscando resistencia y gracias a esa cruza pues ahora las costas y algunos productores de coco pues ya pueden nuevamente activar su proceso de producción con esas variedades resistentes, ¿sí? Lo mismo está pasando con tomate, por ejemplo, el virus del tomate, del enchinamiento del tomate, que afecta a todos los tomates tipo saladet. Ahora, por mejoramiento genético, se ha desarrollado una variedad que se llama variedad Tisei, siempre con las características del tomate saladet, pero que muestra resistencia al patógeno, al virus. Pues bueno, más que nada los productores que tienen el recurso para comprar esta variedad resistente, pues ya lo están cultivando, por ejemplo, en Oaxaca, Venticú, Lemuna, donde hay productores de tomate, ¿no? Sin embargo, recuerden que las variedades cuando entran son especies mejoradas y las semillas son muy caras. Por ejemplo, un tomate saladet que no tiene resistencia al virus, te puede costar la charola de 200 plantas en 250, mientras que una charola de la variedad Tisei, que es resistente al virus del enchinamiento, te puede costar entre 600 hasta 800 pesos una charola de 200 plantas, ¿sí? Entonces es lo que ocurre ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Eso es lo que ocurre por tener una pobre piscina genética, ¿no, profe? Sí, exactamente, por especializarnos en alguna línea genética, por el monocultivo que se le da y también por el cambio climático que hemos generado con la deforestación y con el mal uso de los recursos que tenemos. Entonces, pues, años anteriores, por ejemplo, yo recuerdo que lo que se cultivaba en los solares, cuando estaba acá el Enequem, todo lo que es el bagazo, se tiraba en los solares de las haciendas y podías cultivar tomates sin ningún problema, sandía, diversidad de hortalizas. En ese tiempo había seguridad alimentaria. Todo lo que cultivaba sin darle casi ningún manejo más que regarlo cuando es temporada de sequía, cosechabas en abundancia, ¿no? Ahora pues ya no se puede cultivar el tomate si no tienes un manejo integral de las plagas y las enfermedades que te pueden causar daño, ¿no? Y esto aunado al cambio climático, al incremento de temperatura y de humedad, pues esto también reduce drásticamente la producción de esta hortaliza tan importante para México. Había otra intervención, escuché que se entrecruzaron dos compañeros que iban a hablar. Yo ya me olvidé. No sé qué iba a decir. Ya me olvidé. ¿Se te olvidó, Belén? Sí. Bueno, muy bien. Son las 6:04. Mañana Acá son vamos las 8. Sí, bueno, son 2 horas, ¿no? Sí, tengo un hambre. Sí. Ok, vamos a dejarlo hasta acá.
No sé si ustedes ya bajaron el trabajo que tienen que hacer para esta semana. Creo que es el miércoles que tienen que subirlo, ¿no? O sea, mañana ya tendría que estar subido. Miércoles o jueves, no recuerdo. No me acuerdo. Mañana. O sea, mañana tengo clase seguro, pero... Si lo quiere aplazar el jueves, maestro. Sí, si la querés pasar el jueves, no pasa nada, no nos vamos a quejar, no nos vamos a poner. No hay problema. Ok, dígame algo. ¿Ya revisaron el trabajo? ¿Ya se organizaron para hacerlo? ¿Qué avances tienen en cuanto al trabajo que vamos a entregar en equipo? Bueno, tengo la bibliografía, es un ladrillo de construcción el libro ese, el agrario, no me acuerdo cómo se llama. Y nada, tengo que completarlo con la bibliografía, ni más ni menos. Ok, ¿ya te Maestro. organizaste con tu equipo, Belén, para ir armando el documento? Sí, ya tenemos un drive para ir llenando. Ok, otra cosa, ¿han visto la rúbrica, lo que se va a calificar, los temas que tienen que abordar? ¿Ya se distribuyeron el trabajo? ¿Ya se están organizando en cuanto a ello? Sí, algo, maestro. Las instrucciones son claras. ¿Hay algo que no entiendan, que quieran comentar ahora para orientarlos un poco en el trabajo? El punto del artículo. Ajá. Ese es como... No lo entendí muy bien. Es como un análisis del artículo o poner unas ideas. No, son ideas que vas a tomar de ahí. Todas las lecturas que yo te di, hay información que puedes utilizar en el documento, pero más que nada es tomar las ideas para desarrollar el trabajo. Sí, incluso son libres en buscar otra bibliografía, complementar la bibliografía que se les dio para este primer trabajo. Profe. Sí, Ah, ¿ya me escucha? Ajá. sí te escucho, Jacibe, adelante. Sí, andaba hablando hace rato y me dice mi compañero que no me escucha. Y yo así de... Ah, eh, de lo que está hablando es el ADA 1, ¿no? El que, o sea, se supone que mañana lo debíamos de entregar, ¿no? Sí, O sea, pues nosotros ya prácticamente ya la acabamos, ya hasta la subimos, pero sí, no la teníamos tan fácil, nos dedicamos todo el fin de semana y pues entiendo que algunos otros no se hayan tenido problemas y así, pero sí está. ok, entonces si hay un equipo que ya se organizó y ya terminó, ya lo subió, pues yo creo que también si se organizan los demás equipos pueden entregar el trabajo en tiempo y forma, ¿sí? Entonces vamos a respetar las fechas para la entrega, Belén. Sí. No, igual estoy viendo que era, o sea, era para mañana, pero a las 3 de la mañana, 1 de la mañana, tipo a la madrugada está subido. A la 1:59 de la madrugada, me parece a mí. ¿Sí? Como fecha límite, sí. ¿Se puede mandar imagen en el chat de esto? A ver. Chat. Me parece que es para hoy Ahí a está. medianoche, pero por la diferencia de horario, ahí debe salir así. Sí, es verdad. Sí, Y es Belén, verdad. por la diferencia de Ahí horario. va. Ah, entonces era para hoy. Muy bien, entonces lo que podemos hacer, solamente un equipo ya lo entregó y si es para hoy en la noche podemos pasarlo hasta para el día de mañana antes de la clase o en el horario de clase pueden ir subiendo sus trabajos. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Muy de acuerdo. ¿Sí? Sí, profe, de acuerdo. Bueno, entonces voy a cambiar en este momento la fecha de entrega para pasarlo el día de mañana. Les debe de salir un aviso de la modificación de la fecha de entrega de su trabajo. Entonces déjenme nada más hacer ese ajuste porque si no me desconecto y ya no lo hago. Y así darles un día más para que entreguen el trabajo. Ok, vamos a ver, fitopatología. Ok,
aquí está. Y lo vamos a pasar entonces para mañana, antes de la hora de clase, a las 2 de la tarde, voy a poner la fecha de entrega. Entonces ya está, no sé si les llegó el aviso. A ver. Acá. ¿Dónde me tiene que llegar el aviso? ¿La notificación? No. Sí, creo que se les envía el correo o cuando ustedes entran a Badi Virtual les aparece A ver, la notificación. voy a refrescar la ventana. Eventos próximos. Me sigue apareciendo, pero no importa. Es para mañana. Ujú. No importa, Ok, no importa. entonces es a Ahora las, me aparece. Ok. a las 2 de la tarde, ¿sí? Listo. Ok. Ahí está. Acá, o sea, hacemos helada. Se me cae todo. Hacemos helada y cada integrante del grupo, o sea, lo entregan todos los integrantes del grupo, no es que lo entrega No, uno de cada solamente uno. Un Ah, integrante del equipo, el representante del equipo es el que lo va a subir y tiene que ponerme cada uno el apellido de la persona que lo va a subir y nada más. ok. Listo. Cuando yo entregue Ok. la calificación y la retroalimentación a esa persona que lo subió, a él le va a llegar y pues él tiene que encargarse de informarle a ustedes de la calificación obtenida, pero también de la mejora que tienen, que tienen que estar trabajando para los siguientes documentos. ¿Sí? Entonces quedó para el día de mañana a las 2 de la tarde como hora límite para subirlo. Ok. ¿Sí? Entonces nos vemos mañana. Mañana vamos a terminar el tema rápido y vemos unos documentales del HLD de los cítricos aquí en Yucatán. Si tienen palomitas, lo preparan para consumir en lo que van viendo. O sea, en la clase los vamos a ver. Sí, en la clase. Bueno, Sí, buenísimo. a tiempo. Sí. Entonces, pues nos vemos mañana, chicos. Dale, dale. Mañana. Organícense, utilicen Sí. este tiempo Sale, profe. para terminar su trabajo. Dale. Bueno, profe, hasta mañana. Hasta mañana. profe, gracias. Chau, Hasta chis. luego. Hasta luego, maestro, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Profe, se me olvidó comentarle de que mi compañero Dalbert se le fue el internet y me dijo que se lo dijera para que no le ponga Ok. falta. Es Perfecto. Dalbert Figueroa. Sí, yo lo veo que en mi lista de asistencia. Sí, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas tardes.